Mi historia con mi papá es que mi papá era un hombre bueno. Realmente era un hombre trabajador, un hombre que se levantaba a las 6 de la mañana y volvía a las 6 de la tarde después de pasar todo el día trabajando para que a su familia no le faltase qué comer, qué vestir, un techo. Mi padre era un hombre trabajador, un padre de esos que su manera de ser padre era traer dinero a casa. Pero mi papá era uno de esos padres de la vieja escuela, de lo que se llamaba padres con el síndrome de no saber expresar sentimientos. Mi papá jamás expresó un sentimiento en la casa. Nunca dijo que yo escuchase a mi mamá que la quería. Tampoco me dijo a mí que me quería ni que estuviese orgulloso de mí. Mi padre tenía una incapacidad de expresar afecto físico y verbal. Ahora, con años de diferencia, yo con 40 años siendo padre, entiendo por qué mi padre no fue capaz de expresar sentimientos. Porque el papá de mi papá, el contacto más cariñoso que tuvo con él fue pegarle con un palo. Entonces mi papá no sabía expresar sentimientos porque nunca le habían expresado sentimientos. Pero nuestra casa era como un témpano de hielo, no se sentía el cariño de un padre. Era un hombre trabajador, estaba ahí en la casa, pero parecía que estaba a millones de kilómetros de distancia. No expresaba cariño, no me daba un abrazo, no me decía: hijo, estoy orgulloso de ti. Y en aquel momento donde yo estaba experimentando mucho bullying en el colegio, estaban abusando de mí, me estaban golpeando, yo esperaba un padre protector y ese padre no estaba ahí. Emocionalmente era distante. Y las cosas empezaron a fracturarse más cuando mi mamá y mi papá discutían día tras día. Yo vi a mi mamá rompiendo platos en la cocina, desesperada por un marido con el que no conectaba emocionalmente. Fuerte lo que voy a decir y lo cuento con permiso de mis padres. Mis padres durmieron separados en camas diferentes durante toda mi adolescencia. No compartían cama, pero vivían en la misma casa y todos los domingos iban a la iglesia, levantaban sus manos y hacían como que nada pasaba. Algunas noches mi mamá se acercaba a mi cama llorando. Ahora la entiendo, lo hizo mal, pero era una mujer rota. Me abrazaba y lloraba en la cama conmigo y me decía: hijo, me arrepiento tanto de haberme casado con tu padre. Y toda esa amargura de mi mamá me fue entrando dentro. Y yo empecé a odiar a mi padre por no ser el padre que yo esperaba que fuese, por ser un padre distante, por no decirme que me amaba, por no decirme que estaba orgulloso de mí, por hacer llorar a mi madre, por ser lo que yo llamaba un hipócrita. Y yo tomé una decisión respecto a mi padre. Mi padre había fracasado. Me puse sobre una plataforma de superioridad moral, juzgué a mi padre y no solo lo juzgué, sino que lo sentencié. Y dije dentro de mí: lo que mi padre se merece es que no le vuelva a dirigir la palabra. Y cuando un hijo quiere castigar a un padre, lo puede hacer muy bien. ¿Cuántos hijos aquí saben que podemos castigar muy bien a nuestros padres si queremos? Yo tomé un castigo que era una tortura delicada, pero era una tortura que iba a ser eficaz, y era la de no hablar con mi padre si mi padre no se dirigía primeramente a mí. Y durante años en mi adolescencia yo no hablé con mi padre. Tomé esa decisión: solo si él me habla yo le responderé, le diré sí, no, y buscaré el momento cuando me pueda ir de casa para sacar a mi padre de mi vida. Si él no ha sido un padre cercano, yo seré un hijo distante. Y durante años castigué a mi padre. Ahora bien, yo venía a retiros como este, a campamentos, conferencias, y empezaba a sentir la presencia de Dios, a Dios llamándome. Y tomé una decisión con 18 años, la decisión de ir a una escuela de discipulado antes de entrar en la universidad. Y durante un año me fui a la montaña
a estudiar la Biblia con otros estudiantes de diferentes naciones. Aprendí a leer la Biblia, aprendí a orar, recibí instrucción, doctrina, fui liberado de demonios, recibí sanidad interior. Y yo pensaba en ese momento, con 18 añitos, que ya estabas listo para servir a Dios. 18 añitos, listo para ser un revolucionario. Y al terminar mi escuela de discipulado le dije: Dios, perdona que te haya hecho esperar tanto, pero aquí estoy. El hombre que esperabas, 18 añitos, bien humilde yo. Estoy listo para ser tu predicador. ¿Quieres que me convierta en un predicador y vaya de lugar en lugar, de evento en evento, predicando? Pídemelo, lo voy a hacer. O quizás, no sé, Dios, ¿prefieres que me vaya al África y predique el evangelio a la tribu Tumbuctú? O no sé, Dios, quizá prefieres que vaya a Medio Oriente y muera como mártir en honor a ti. Pídeme, Dios, lo que quieras, estoy dispuesto a servirte. He aquí tu siervo humilde, escucha. Y en esa montaña escuché la voz de Dios. Y me dijo: Itiel, ¿vas a hacer cualquier cosa que yo te pida? Y dije: sé lo que tú me pidas. Cualquier cosa, sé. Te lo prometo. Y Dios me habló clarito, aquí dentro. 18 años después de una escuela de discipulado, Dios me dice: Itiel, durante los próximos años quiero que regreses a tu casa y honres a tus padres como no los has honrado hasta ahora. Y te doy 3 instrucciones para que honres a tus padres. Número 1, no quiero que sirvas en el ministerio como predicador a tiempo completo ni nada de ese rollo que tú me estás diciendo ahora. Quiero que vayas a la universidad, estudies una carrera y le traigas un título a casa a tus padres, porque ellos esperan ver a un hijo con un título universitario y se lo vas a traer como un regalo para ellos. Después ya hablaremos de tu llamado y de si serás predicador o de lo que pasará. De momento te metes a la universidad y traes un título a casa para papá y para mamá. Número 2, quiero que empieces a abrazar a tu madre y a decirle que la amas, porque ella es una mujer que está rota por dentro por lo que ha vivido y necesita el cariño de su hijo. Y número 3, tienes que perdonar a tu papá por lo que te hizo. ¿Seguro que no quieres que muera como mártir? Y en aquella montaña peleé con Dios durante semanas. Y si me aguantas hasta el final del mensaje, te contaré cómo terminó esta historia. Pero en aquella montaña yo descubrí algo que tristemente muchos de los jóvenes que están en esta sala todavía no han descubierto. Y es lo siguiente: que Dios solo usará a un joven para los asuntos de su casa si ese joven es fiel con los asuntos de la casa de sus padres. Lo voy a volver a decir: Dios solo usará a un joven para los asuntos de su casa si ese joven es fiel con los asuntos de la casa de sus padres. En otras palabras, la conducta de tu corazón en la casa de tus padres, cómo tú reaccionas ante los desafíos relacionales con tus padres, te va a calificar o te va a descalificar para el servicio en la casa del gran Padre Celestial. Hay un vínculo, escucha, es lo que muchos no entendéis, en dar la talla en la casa de tus papás, que te califica para dar la talla en la casa de Dios. Tú no puedes servir a Dios si fracasas en la prueba de la honra a tus padres.
Y sé que es fuerte, sé que este es el mensaje menos popular que puedo predicar, porque todos aquí tenéis razones para no honrar a un papá o a una mamá que han fracasado, que han cometido errores, que los habéis visto en sus momentos de mayor vergüenza. Pero queridos, hay un texto en la Biblia que ya forma parte de la ley que Dios escribió en una tabla de piedra con su propio dedo, llamado los 10 mandamientos. Dios escribió ese mandamiento, escúchame, con su dedo, que dice lo siguiente. Lo leemos en Efesios 6, 2 y 3. Dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con... ¿Qué tiene ese mandamiento? Promesa. ¿Qué promesa? Que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Escucha, este mandamiento está escrito por el dedo de Dios. ¿Qué significa la palabra honrar? Presta atención. Honrar significa dar un alto valor a alguien. Honrar significa dar un trato especial a alguien. Pero la imagen que más me gusta para definir la honra es esta. Honrar es poner una corona sobre la cabeza de alguien. En otras palabras, honrar es afirmar y respetar una posición que alguien tiene dada por Dios. La honra a papá y a mamá está incluida entre los 10 mandamientos más importantes de Dios. Los primeros 4 mandamientos regulan nuestra relación con Dios. Y los últimos 6 mandamientos regulan nuestra relación con otros seres humanos. Y el primer mandamiento que regula nuestras relaciones humanas, el número 5, el que está en el corazón de la ley, es el mandamiento que regula nuestra relación con nuestros papás, que es la única relación en nuestra vida que no elegimos. Porque tú puedes elegir con quién te casas, tú puedes elegir tu grupo de amigos, tú puedes elegir incluso quién va a ser tu pastor o cuál va a ser tu iglesia local, pero hay algo que Dios elige por ti y tú no puedes elegir. ¿Sabes qué es? A tu papá y tu mamá. Tu papá y tu mamá ha sido elegido por Dios. No, es que mi papá y mi mamá me tuvieron en una noche loca. Fui un error. Estaban borrachos, se fueron a un baño y ahí el espermatozoide de mi papá fecundó el óvulo de mi mamá. Yo fui un error, nunca me quisieron. Tus padres quizá no te tenían en plan, pero quien te tenía en plan era Dios. Y Dios, en una improbabilidad matemática, porque la probabilidad de que tú seas quien eres requiere un momento determinado, en una situación determinada, con un espermatozoide determinado, un óvulo determinado, una combinación genética determinada, para que tú seas quien eres. Eres una improbabilidad entre 300 trillones de probabilidades, y esa probabilidad fue elegida por Dios. Fue Dios quien eligió a ese papá y ese mamá imperfectos, quizá en esa noche loca de pasión, para tenerte a ti. Y Dios dice: la relación que yo he elegido para tenerte a ti, me la honras. Porque yo elegí esa combinación genética para tenerte a ti, y no podría haberte tenido a ti si no hubiese sido de esa manera. Y Dios dice: y si honras, voy a incorporar una gran promesa a ese honor. Y es el único mandamiento, escúchame, el único de los 10
que por cumplirlo obtienes una promesa. Yo imagino que cuando Dios estaba escribiendo los 10 mandamientos en la montaña con su dedo y llegó al de honra a tu padre y a tu madre, dijo: uy, este sí que es difícil. Le voy a incorporar una tremenda promesa para animar a todos los hijos del planeta Tierra a honrar a sus padres. Porque bueno, eso de no matar, si no te provocan demasiado, pasas la vida sin matar a nadie, ¿verdad? ¿Y qué promesa? ¿Qué es lo que más anhelas tú en la vida? Que te vaya bien, que tengas una larga vida. En otras palabras, que seas bendecido, prosperado, que alcances tu destino. Y tú te preguntas: Dios, ¿por qué no alcanzo mi destino? ¿Por qué estoy bloqueado? ¿Por qué parece que las cosas no avanzan? Quizá el problema es que no has usado la llave de la honra a tus papás para liberar toda esa bendición en tu vida. La llave de la honra a papá y a tu mamá libera todo un almacén divino de prosperidad para ti. Esto no es el evangelio de la prosperidad, esto es una promesa escrita con el dedo de Dios. Y sin embargo, Proverbios 20:20 dice que los que maldicen a su padre y a su madre, se les apaga la lámpara dentro de sus corazones y terminan en una oscuridad tenebrosa. Yo creo que hasta aquí podemos entenderlo o no entenderlo, pero parece que para Dios el tema de honrar a papá y a mamá puede determinar que seas bendecido o que seas maldecido. Ay, Tiel, qué incómodo este mensaje. Sí, es incómodo, sobre todo además conociendo lo que conoces. Pero sé, y lo sé ahora mejor que nunca, que ahora soy padre yo, que bendecir, honrar, cuidar a nuestros padres es la prueba que determina si vamos a poder ser usados por Dios para sus propósitos. ¿Por qué? ¿Por qué para Dios la honra a papá y a mamá es tan importante? La conclusión a la que yo he llegado es porque Dios mismo se identifica a sí mismo como un padre. ¿Quién es Dios? Un padre. Y el psicoanalista Sigmund Freud, que era ateo, dijo: la manera en la que tratamos a nuestro padre biológico va a determinar la manera en la que vamos a tratar a nuestro Dios. Eso dijo Sigmund Freud. Hay una vinculación entre la relación que tú tienes con tu padre biológico y la relación que vas a tener con Dios, porque la primera manifestación de Dios en nuestra vida es nuestro padre y nuestra madre. Y hay una conexión entre cómo nos relacionamos con ellos y cómo nos vamos a relacionar con Dios. Si tú no eres capaz de honrar a una autoridad visible y cercana como la de tus padres biológicos, no te engañes, no vas a poder honrar una autoridad invisible y lejana como la de Dios. Es decir, tu comportamiento con tu papá y tu mamá va a determinar tu comportamiento con Dios. Quien es rebelde con sus padres termina siendo rebelde con Dios. Y Dios observa eso, lo observa. Porque Dios sabe que a veces Él te va a dar mandamientos que tú no entiendes. Y Él observa cuando eres un niño si eres capaz de obedecer a papá y a mamá cuando te piden algo que no entiendes. Dios observa si puede darte las riquezas de su reino, observando cómo tratas las riquezas de tus padres. Porque tengo una noticia para vosotros. Si todavía vivís bajo el techo paterno, el agua que bebes, la electricidad que usas, la comida que comes no es tuya. ¿Sabes de quién es? De tu padre. De hecho, la ropa que vistes, el smartphone que usas,
no es tuyo. ¿Sabes de quién es? De tus padres. Tú no has sudado para obtener lo que ahora tienes. Es un regalo que tus padres te dan. No, pero es su responsabilidad. Bueno, Dios te observa cómo eres capaz de cuidar lo que tú no has sudado para obtener, para saber si algún día podrás cuidar lo que Él sangró para obtener. Es decir, si tú quieres ser un buen administrador de las riquezas de Dios, Dios dice, a ver cómo cuida las riquezas de sus papás. Muchos dicen, yo quiero cambiar el mundo, y entres en su habitación y todavía no han hecho ni la cama. Si quieres cambiar el mundo, empieza por arreglar tu cama, sin vergüenza. Sucio, desordenado, tirándolo todo por el suelo, malgastando lo que a tu papá y a tu mamá les ha costado el sudor de sus frentes, tirando la comida, no limpiando tus platos, tu comida, nada. Y tú dices, no, es que yo quiero cambiar el mundo. Si quieres cambiar el mundo, empieza por cambiar tu comportamiento en el mundo que Dios te ha dado, que es la casa de tus padres. Yo sé que no te gusta escuchar esto, pero está conectado una cosa con otra. Hubo un muchachito que era un pastor de ovejas que llegó a ser un gran rey en Israel. Se llamaba David. Y las malas lenguas dicen que David fue el octavo hijo de un padre llamado Isaí, que tuvo una escapadita con otra mujer, y que David fue un hijo ilegítimo de Isaí. Está la duda, pero algunos teólogos, leyendo algunos salmos y observando cómo Isaí no presentó a David delante del profeta, llegan a la conclusión de que David quizá fue uno de esos errores. Isaí mantenía a David cuidando las ovejas. Y aunque David tenía un padre que no lo apreciaba, David decidió apreciar a su padre. ¿Y cómo lo hizo? Cuidando de ese rebaño de ovejas que su padre le encargó. Y cuando venía un oso o un león para arrebatarle una oveja al rebaño de su papá, ¿sabes lo que hacía David? Era un latino salvaje. Se lanzaba contra esa bestia, le agarraba a la oveja y ponía en riesgo su propia vida para salvar la oveja de un rebaño de su papá. Y me creerás si te digo que por salvarle la oveja al rebaño de su papá, eso fue la llave que le abrió la puerta de su destino. ¿Cómo es posible? Sí, porque cuando David se presenta delante de Saúl para pelear contra Goliat, Saúl le dice, tú no puedes pelear contra Goliat, él es un guerrero y tú eres un muchacho. Y entonces, ¿qué hace David? Le cuenta un testimonio de fidelidad. Le dice, bueno, él será un guerrero, pero yo soy un pastorcillo de ovejas. Y cuando una bestia, un oso o un león viene a arrebatarle una oveja a mi papá, yo voy en contra de esa bestia y se la arrebato. Y cuando Saúl escucha el testimonio de ese muchacho que estuvo dispuesto a poner en riesgo su propia vida para cuidar de las ovejas del rebaño de su papá, ese testimonio se convirtió en la llave que abrió la puerta de su destino y le dio la oportunidad de pelear la batalla contra Goliat. La batalla de su vida, la batalla que lo hizo famoso y la batalla que finalmente lo convirtió en el rey de Israel. Muchos no conectáis los puntos. No conectáis que cuidar de una ovejita del rebaño de tu papá puede determinar que tengas la corona real. Porque si David hubiese perdido esa oveja, no hubiese perdido una oveja del rebaño de su papá, hubiese perdido el testimonio que fue la llave que abrió la puerta de su destino. No hubiese perdido una oveja, hubiese perdido la oportunidad de pelear la batalla que le hizo famoso contra Goliat. No hubiese perdido una oveja, hubiese perdido la oportunidad de llevar la corona real y sentarse en el trono real. No hubiese perdido una oveja, hubiese perdido su destino. Y muchos estáis en casa dejando
que esas ovejas mueran, diciendo, nada, tampoco es importante, no siendo responsables con las pequeñas tareas en vuestra casa. Y muchos no entendéis que es vuestra fidelidad en los asuntos aparentemente insignificantes en la casa de vuestros padres lo que os puede promocionar para las grandes responsabilidades en la casa de Dios. ¿Alguien me está entendiendo o no? ¿Tiene sentido? Voy a terminar y luego vamos a hacer algo, ¿está bien? Este asunto de honrar a papá y a mamá es tan importante que para que Jesús cumpliese su misión sobre la tierra, tuvo que pasar también por la prueba de la honra a sus padres. Jesús, escucha esto, que fue Dios hecho hombre, cuando fue hombre, tuvo que pasar por la prueba de honrar a su papá y a su mamá, José y María. Jesús. Hubo 3 momentos en la historia de Jesús donde Jesús tuvo que pasar por la prueba de la honra. Y la prueba de la honra en diferentes momentos de nuestra vida se manifiesta de una manera diferente. Cuando Jesús era un adolescente, tenía 12 años, Jesús iba a Jerusalén con sus padres y en un momento, cuando él siente ese llamado mesiánico, él sale, se escapa de sus padres y se va al templo en Jerusalén para hablar con los doctores de la ley y discutir sobre teología. Dice la Biblia que en aquella fiesta multitudinaria sus padres perdieron a Jesús durante 3 días. No sabían dónde estaba Jesús durante 3 días. ¿Tú has visto una madre que pierde a un hijo en un supermercado? Se vuelven locas. Tú imagínate a María perdiendo a Jesús durante 3 días. Me imagino a María diciendo, he perdido al Salvador del mundo, he perdido al Salvador del mundo. 3 días buscando a Jesús, hasta que de repente se les ocurre ir al templo y ven a Jesús sentado con los doctores de la ley, hablando de teología. 12 añitos tenía la criatura. Y María, que era madre, y toda madre es exagerada, cuando llegó me imagino que dijo, ay José, agárrame que me va a dar algo. Jesús, ¿por qué nos has hecho esto? Casi matas a tu madre. Y Jesús mira a María y dice, ¿por qué me buscabais? Si María en vez de judía hubiese sido latina, ahí se termina la historia. Porque la latina, chancletazo primero, conversación después. Y Jesús le dice, ¿no te das cuenta que es necesario que esté en los asuntos de la casa de mi Padre? Y María, que conocía todas las promesas mesiánicas, pero era mamá de un jovencito de 12 años, le dice, no Jesús, no es el momento de estar en el templo. Es el momento de que vengas con tu papá y con tu mamá a Nazaret y trabajes en la carpintería. Tienes que clavar clavos, tienes que arreglar goteras, tienes que estar en el negocio familiar, tienes que ir a la sinagoga y seguir aprendiendo. No es el momento de estar en el templo, es el momento de regresar a Nazaret. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Dios encarnado? ¿Qué hizo? Obedeció. Obedeció, se sometió a la autoridad de su papá y su mamá. Y durante la siguiente década se fue a Nazaret a servir en la carpintería. Lo que quiero decir es que cuando somos jóvenes, adolescentes, cuando estamos en la casa de nuestros padres, la honra se manifiesta en obediencia. Tú honras a tus padres cuando los obedeces, incluso cuando los obedeces y no entiendes por qué deberías obedecerlos. Así honras a tus padres.
y Jesús pasó la prueba de la honra cuando era un adolescente. Hubo un segundo momento cuando Jesús iba a empezar su ministerio. Tenía 30 años y él todavía no había hecho ningún milagro. Y su mamá se lo llevó a una boda en Canaá de Galilea. Y parece ser que María tenía algún vínculo emocional con los jovencitos que se estaban casando y vio que se habían quedado sin vino. Y en aquella época, escucha esto, en aquella época quedarte sin vino en una boda podía ser causa de una vergüenza en la aldea. Y María dice: Jesús, tienes que hacer algo, tienes que arreglar este embrollo. Y Jesús le dice a María: ¿qué tienes conmigo, mujer? No es el momento de que me manifieste. Y María dice: ahora sí. Con 12 añitos no, pero ahora sí. Y le dice, escucha esto, le dice, atención, María mira a todos los sirvientes y les dice: haced lo que Él os diga. Pero quien conoce el lenguaje de madre es: más te vale que hagas lo que he dicho yo. Cierra la puerta María y se va. Y Jesús, que ya no era un jovencito de 12 años, era un hombre de 30, adulto. Él, por respeto a su mamá, no por obediencia, sino por respeto a la voz de su mamá, hace un milagro que él no tenía pensado hacer, convirtiendo el agua en vino y salvando aquella boda. Y lo hizo por respeto, no obediencia. ¿Por qué? Porque cuando somos adultos ya no tenemos que obedecer a papá y a mamá. Yo ya no obedezco a mis padres. Entiendo que Quique tampoco tiene que obedecer a sus padres. Somos hombres adultos, tenemos nuestra casa. Pero cuando tenemos esta edad, hacemos algo diferente para honrarlos: respetarlos. Respetar que cuando ellos dicen algo hay que considerarlo. De hecho, respeto es coger el teléfono y de vez en cuando hacerles una llamada. Y aunque tú seas más inteligente que ellos porque tú has ido a la universidad y ellos no, honrar la sabiduría de tus padres y preguntarles: oye, papá, mamá, ¿cómo harías tú esto? Eso se llama respetar. Que cuando estás en la mesa y ellos van a hablar, no te ríes de ellos cuando hacen una tontería, o cuando te dicen: hijo, ayúdame a configurar el iPad porque no sé. Y tú: ay, qué tontito eres, no sabes ni configurar el iPad. Pues no sabe configurar el iPad, pero cuando tú te hacías caca encima, te cambiaba los pañales. Y ahora que tu papá y tu mamá no saben configurar el iPad, se les respeta y se les ayuda. No se les trata como si fuesen: ay, qué tontito eres. No. Se respeta la sabiduría, la autoridad que tiene. Se les pregunta, se tiene conversaciones con ellos, se les visita. Se sientas a la mesa y dices: papá, mamá, te invito a comer, vamos a comer, háblame. Y le cuentas tu vida y empiezas a relacionarte con ellos. Porque lo que echan de menos los padres cuando sus hijos se van de la casa es una conversación. Cuando somos adultos ya no tenemos que obedecerlos. Yo no obedezco a mis padres, pero yo los respeto. Yo los respeto. Y tercero, para terminar, cuando Jesús estaba a punto de morir en aquella cruz, manifestó la tercera manera de honrar a sus padres. Jesús estaba en aquella cruz, crucificado, abierto, herido, sangrante, cargando con todo el peso del pecado de la humanidad, lidiando con el asunto más importante de toda la historia: tu pecado y mi pecado. Él se iba a convertir en nuestro sacrificio sustitutorio. Él iba a liberarnos de la muerte eterna. Todo en el universo gira en torno a aquel momento, la cruz. Jesús estaba clavado en aquella cruz y apenas podía respirar porque estaba clavado con aquellos clavos. Los expertos dicen que cada respiración era una tortura. Eran como descargas eléctricas en sus nervios triturados por aquellos clavos. La gente en la cruz no moría desangrada, moría asfixiada cuando ya no tenían fuerzas para respirar. Decir una sola palabra
era tener un gran dolor en el cuerpo. Y mientras Jesús estaba siendo crucificado, todavía tuvo un momento para honrar a su mamá. La Biblia dice que Jesús miró a los pies de la cruz. ¿Y sabéis quién estaba a los pies de la cruz? ¿Quién va a estar? Una madre. Porque nunca una madre tendría que ver cómo torturan y matan a su hijo. Para una madre ver morir a su hijo en la cruz debía ser el dolor más grande. Imagino a María llorando en aquella cruz mientras veía cómo las gotas de sangre de su hijo caían al suelo. Y en ese momento Jesús, a pesar de que estaba siendo crucificado, a pesar de todo el dolor que sufría, aún tuvo un momento para hablar a su mamá. Con el poco aliento que le quedaba, le dijo: mamá, me voy, pero no te preocupes. Al lado de María estaba su discípulo llamado Juan, y le dijo: mamá, ahora Juan será tu hijo. Y mira a Juan y le dice: Juan, cuídame a mi viejita. Muchos no entienden ese momento. ¿Por qué Jesús en medio del momento más importante de la humanidad estaba siendo sacrificado por tu pecado y mi pecado? ¿Por qué todavía habla a su madre? Porque su madre iba a sufrir el abandono social que implicaba ser la madre del gran hereje llamado Jesús. La iban a estigmatizar socialmente, y además Jesús, como primogénito, tenía la obligación de cuidar a su mamá en la vejez. Y como Jesús sabía que ya no iba a poder cuidar a su mamá en la vejez y que su mamá iba a estar en vulnerabilidad social, le encargó a Juan que cuidase de su mamá María hasta que María falleciese. Es decir, le arregló la jubilación a su mamá. Y la historia dice que Juan cuidó de María hasta que María murió en Éfeso. Juan fue el seguro de vida de María hasta que María murió. ¿Y sabéis cuál fue el único discípulo que no murió mártir? Escucha lo que voy a decir ahora. De los 12 discípulos, 11 murieron aniquilados, aserrados, les cortaron la cabeza. ¿Sabéis quién murió de viejo y el más viejo de todos? Juan murió de viejo, después de recibir el Apocalipsis. ¿Por qué? Porque honrar a tu papá y a tu mamá te bendice y te da larga vida, pero si además cuidas de la mamá de Jesús, entonces sí que vas a vivir largo. El único que murió de viejo fue Juan, porque Juan cuidó de la mamá de Jesús. ¿Y qué estoy intentando decir con esto? Que la tercera manera de honrar a nuestros padres es que cuando nuestros padres son viejitos, cuando tienen necesidades, cuando ya no se valen por sí mismos, no los llevamos a una residencia para que los cuiden otros. Esa es la última opción. Pero nosotros vamos a crear una casa donde siempre en la mesa va a haber una silla para el viejito y la viejita. Si ellos nos cambiaron los pañales a nosotros cuando éramos bebés y nos hacíamos caca encima, cuando ellos necesiten que los aseemos, que los metamos en la ducha, vamos a ayudarles en su aseo personal. Es más, un hijo que honra le paga la hipoteca a sus padres. No deja que sus padres lleguen a la vejez con una hipoteca. Un hijo se involucra y ayuda a pagar la hipoteca. Es más, un hijo que es próspero coge su dinero cuando hace un buen negocio y le dice: papá, mamá, toma un sobre para que os vayáis de vacaciones en honor de a vuestro hijo. Eso hace un hijo que honra.
Ay, Tiel, no me gusta este mensaje. Tus padres pasaron noches en vela cuando tú te enfermabas. Trabajaron de sol a sol para que tú tuvieses ropa y pudieses estudiar. No hay mayor honor que cuando tus padres sean ancianos, los corones con el éxito de tu vida. Traigas dinero y les ayudes a pagar las deudas, les compres un coche, los lleves de vacaciones. Así se honra a papá y a mamá. Que no les falte de nada cuando sean unos viejitos, que se sienten en el sofá, mirando la telenovela, tomando su tintito y diciendo: estoy bien, porque si mi hijo y mi hija me cuidan, a mí no me va a faltar de nada y me van a enterrar con honores. ¿Alguien me está entendiendo lo que quiero decir? Quiero que te pongas de pie. Te dije que te iba a contar qué pasó con aquello que Dios me pidió en la montaña. Yo le dije a Dios durante semanas por qué yo no debería perdonar a mi padre. Pero Dios me dijo: ¿eres consciente de cuánto te he perdonado yo a ti? Y cuando Dios me enseñó mis miserias y me enseñó que yo también un día sería padre y sería un padre imperfecto también, entendí que yo no podía bajar de esa montaña y pretender que iba a servir a Dios si no era capaz de perdonar a mi papá primero. Y luché con Dios durante varias semanas para convencerle de que Él estaba equivocado, pero finalmente me convenció Él a mí. Y Él me dijo: ¿tú quieres ser como Cam, que abandonó a su papá Noé en el momento de su mayor vergüenza, o quieres ser como Jesús, que obedeció, respetó y cuidó a sus padres hasta el final? Y yo le dije: yo no quiero ser como Cam, yo quiero ser como Jesús. Y lo que tuve que hacer fue ir a mi casa. En aquel momento mi papá estaba metido en la cama porque se metía muy temprano. A las 8 él ya estaba en la cama porque madrugaba mucho. Y le dije: mamá, tengo que hablar con papá. Y dijo: está dormido, no lo molestes. Y dijo: le tengo que molestar. Me metí en la habitación y me eché en la cama y abracé a mi padre y empecé a llorar sobre el pecho de mi padre. Y le dije: papá, perdóname. Mi papá se despertó y dijo: se está quemando la casa, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y dije: no, papá, no. Le dije: papá, te he castigado durante años porque te juzgué como un mal padre y me he dado cuenta de que jamás debía haber hecho esto, porque Dios te eligió para traerme a este mundo. Y solo porque Dios te eligiese a ti para mí, eso es suficiente. Yo soy lo que soy gracias a ti, papá. Y mi papá, que no expresaba las emociones, que era un témpano de hielo, le vi por primera vez en años llorar. Y me dijo: hijo, no, perdóname tú a mí, hijo. Yo no sé, no sé cómo expresarme y no sé, pero yo te ¿me quieres, no? Sí, eso, hijo, eso. Y le dije: papá, lo he entendido. Y yo te quiero a ti. Y vamos a intentarlo, vamos a intentar comunicarnos. Sé que esto es un desafío, pero vamos a intentarlo. Y me puse de rodillas delante de mi papá y le dije: bendíceme. Me dijo: ¿Qué? Dijo: que me bendigas. ¿Cómo que traigas la mano, que me la pongas en la cabeza? Y mi padre, que no es un profeta, hizo por mí la oración más hermosa que jamás profeta ha hecho. Y mientras mi papá estaba orando por mí, yo escuché la voz de Dios diciéndome: has pasado la prueba. Esta llave abre la puerta de tu destino y te voy a dar el corazón de muchos jóvenes para que les compartas este mensaje. Y yo sé que si hoy estoy aquí en Cúcuta
20 años después, es porque me arrodillé en esa habitación frente a mi papá y le pedí que me perdonase. Ahora pregúntame si mi padre fue diferente a la mañana siguiente. Era igual de bruto, pero el que cambió fui yo, porque lo empecé a mirar con cariño, lo empecé a mirar con amor. Y le ponía nervioso diciéndole: papá, te quiero. Y mi padre: yo también. A ver, papá, dilo. Mi padre ahora ha desarrollado Parkinson y ya no puede comer solo y no puede mover las cuerdas vocales, ya no habla. Y te voy a decir una cosa: papá y mamá se van a morir. Y cuando llegues a mi edad y veas que queda poquito para enterrar a tu papá, te vas a arrepentir de no haberlo invitado a cenar, de no haberle regalado a mamá unas flores, porque cuando están en la tumba ni la cena ni las flores sirven para nada. Honra a papá y a mamá mientras todavía están vivos. Aprovecha la sabiduría. Incluso si han sido unos cabezones imperfectos, hay algo que todavía ellos pueden darte. Tú les das honra y Dios a través de ellos te da larga vida y prosperidad. Yo sé que la historia de cada uno aquí es diferente y yo no sé lo que Dios te está pidiendo hacer esta mañana, pero te voy a desafiar a responder a este mensaje tomando una decisión. No te voy a pedir que salgas aquí para llorar. Te voy a pedir que hagas algo que te va a doler más. Que agarres tu teléfono móvil en este momento y siempre que sea posible, tengo mucho cuidado en lo que voy a decir ahora, siempre que sea posible, si tu padre ya está en otro país, te ha abandonado, yo no sé cómo es tu situación, pero si tú, a medida que yo estaba predicando, has sentido que hay algo que tienes que cambiar, que hay algo de honra que tienes que dar a tus padres que no les has dado, vamos a meternos en un problema enviándoles un mensaje ahora. ¿Y qué vas a decirle en el mensaje? Le vas a decir: papá o mamá, te quiero. Gracias por haberme traído a la vida. Gracias porque Dios te eligió a ti para mí. Ay, Tiel, es que no sé si hacer esto. Te estoy poniendo en el problema de comenzar una conversación. Igual te contestan el teléfono y te dicen: hijo, ¿estás vivo? ¿Estás a punto de morir? ¿Qué te pasa? No te suicides, hijo, ¿qué pasa? Tranquilo. No, papá, no, mamá. Hoy he entendido que debo honraros. ¿Alguien siente que debe dar este paso de obediencia, de fe, de valentía esta mañana? Levanta tu mano si dices: yo lo voy a hacer. Vamos, levanta tu mano. Si dices: bueno, mi relación con papá y mi mamá están bien. ¿También? Bueno, pues les envías el mensaje. ¿Cuántos lo van a hacer? Muy bien, saca tu teléfono ahora, vamos, sácalo. Sácalo. Voy a pedirle al grupo de alabanza que mientras tú estás escribiendo ese mensaje, nos acompañen con una canción. Y voy a pedir a los que van a cerrar esta reunión que os den 5 minutos para enviar ese mensaje. Quizá si tienes que salir y hacer una llamada, es el momento, ¿está bien? Si tu papá y tu mamá por casualidad están en la sala, no seas tan sinvergüenza de enviarles un mensaje. Ve y acércate y dales un abrazo, ¿está bien? Vamos, dile que les amas. Diles: gracias papá, gracias mamá. Quiero obedecerte, quiero respetarte, quiero cuidarte, quiero ser como Jesús. ¿Podéis ayudarme? Vamos, escribe ese mensaje.